3, con su amigo y servidor Emilio Ferreira, Tequilas y Galería El Búho. Viviendo lo Divino, un programa donde encontrarás herramientas e información para tu desarrollo personal y espiritual. Nueva emisión los miércoles a las 9 de la noche en guanatosfm.net y la fanpage de Viviendo lo Divino. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. Viviendo lo Divino, un programa donde encontrarás herramientas e información para tu desarrollo personal y espiritual. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un gusto en saludarlos por parte de su amiga y servidora Karina Rivera. ¿Qué tal? Aquí estamos iniciando otra emisión más de su programa Viviendo lo Divino. Espero que me estén escuchando bien. Aquí estamos con el gusto de saludarles. Y vamos a tener hoy un tema muy interesante dentro del ámbito teológico. Es un seguimiento a lo que es la Santísima Trinidad con nuestro querido amigo y colaborador Heriberto Vega, quien es catedrático de la Universidad de Guadalajara y de la Universidad Jesuita ITESO. ¿Cómo estás, Heriberto? Muy buenas noches. Buenas noches, saludos al auditorio también en este día lluvioso, noche lluviosa. Ay, gracias, Heriberto. Pues sí, ahora estamos precisamente transmitiendo de manera diferida, de manera distante, perdón, la corrijo, porque precisamente el clima nos permite hacerlo de esta manera y bueno, gracias a la magia de la conectividad, pues aquí estamos con mucho gusto para todos ustedes. Vamos a hablar sobre el Espíritu Santo de manera teológica. Y pues me atrevería a pedirte también, Heriberto, si estás de acuerdo, hacer un apartado en un momento determinado también sobre la perspectiva pues popular, porque creo que vale mucho la pena rescatar ambas visiones. Entonces, pues no sé por dónde quieras comenzar. Bueno, podemos recordar que esta figura, vamos a decir, del Espíritu Santo, ya hemos trabajado sobre la Trinidad, entender que son construcciones teológicas que se han ido haciendo a lo largo de la historia. Habíamos dicho acerca de los errores, ¿no?, que había que evitar, que no son apariencia, que no es como que el Padre manda sobre los demás, sino que llegamos a lo que decíamos que es una comunidad, ¿no? Es un Dios comunidad. Y este Dios comunidad, pues significa claramente que hay una, como dicen en términos griegos, una perijoresis, una danza, ¿verdad? Una danza en la que participan el Padre, el Hijo y el Espíritu. Bárbara Andrade dice, el amor del Padre y el Hijo, que es el Espíritu. Bueno, en ese sentido, no es un Dios soledad, ¿no? Eso sería la experiencia cristiana, que a veces le damos un poco fuerza a eso, Dios solo, allá como rey mandando, ¿verdad? Pero nadie ni se le acerca ni lo vea, sino es un Dios que es comunidad, que ya decíamos que la primera consecuencia que eso tendría es que deberíamos fortalecer cada vez más la vida comunitaria, que si hay algo que es reflejo de Dios, pues es la vida comunitaria, ¿no? Sin duda. Claro. Solo retomando eso, entonces decir, y entonces, ¿qué papel juega cada una de estas personas, no? Un solo Dios en tres personas, que es la expresión con la que hemos teológicamente tratado de explicar esto, pues como teníamos aquel cuadro de Rulov, decíamos, ¿no? El Padre, Sí. El Padre está en la casa del Padre, decimos, la morada del Padre, que ahí prepara un lugar para todos, ¿no? Y está el Padre, el Hijo y el Espíritu sentados a la mesa, el Hijo como la fuente, ¿no? Por eso tiene ese vestido como de cascada,
el árbol, ¿no? La encina que está detrás, y el espíritu, pues con cierta suavidad, incluso con una figura que tiene un poco a lo femenino, pero es al mismo tiempo una roca, ¿no? Una roca que aparece en el cuadro aquel de Rublev como una ola, pero es una roca fuerte, ¿no? Entonces suave y firme al mismo tiempo. Y ese cuadro, pues está sentado el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y está un espacio vacío. Y ese espacio vacío, pues es para todo el creyente, ¿no? Para que se siente a la mesa con el Padre, el Hijo y el Espíritu. Es decir, que nosotros, en un sentido profundamente teológico, estamos abrazados por la Trinidad, ¿no? Estamos ahí en ese baile, vamos a decir en términos muy coloquiales, que nos llevan al baile, ¿verdad? Pero el gran problema es que nos resistimos a que nos metan al baile. El gran asunto es que nos dejemos meter al baile con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Es decir, gozar de ese amor, de esa vida. Y en el caso particular, pues habíamos dicho de alguna forma, pues en toda esta teología cristiana, el Padre pues tiene más esa función, digamos, de creador, ¿verdad? Es como esta energía vital, al mismo tiempo es santificador, ¿no? Es el que está al cuidado, ¿no? El Padre no en el sentido de mandón, sino el que cuida, el que es responsable por la vida, ¿no? Y se hace cargo de ella. El Hijo, pues tiene esta, digamos, toda esta función que es la de hacerse hombre, de convivir con nosotros, de hacerse como en ese sentido más cotidiano, ¿no? Hacerse uno como nosotros, ¿no? Como dice este texto, se abajó, ¿no? Hasta hacerse hombre y morir, incluso en la cruz. Tiene esta, pues esta tarea, ¿no? De ser como alguien que se acerca a nosotros, compañero de vida, compañero humano, Dios y hombre verdadero, como dice Éfeso. Y entonces, cuando vemos el Espíritu que aunque hay ciertos textos en el Antiguo Testamento que hablan del Espíritu, pues la teología propiamente del Espíritu Santo, porque no hablan exactamente Espíritu Santo, sino el Espíritu del Señor, ¿no? Es como más la expresión del Antiguo Testamento. Espíritu Santo es más del Nuevo Testamento, y de ahí toda la construcción que hemos tenido. Pues es un espíritu eso, santificador. O sea, ¿cuál es la función del espíritu? Pues que nos hace santos, ¿no? ¿Qué más? Pues es el encargado, digamos, de ejecutar la redención que nos trajo Jesús. Por eso dice, les enviaré mi espíritu, ¿verdad? Cuando se va, ¿no? En esta imagen de la ascensión, pues sopló sobre ellos el Espíritu. Reciban el Espíritu Santo. ¿Para qué? Pues para que vayan y prediquen a todos los rincones del mundo, para que tengan la posibilidad de perdonar los pecados, ¿verdad? Ya decíamos que esta acción de Dios tenía que ver con compartir, con perdonar, con tener misericordia. Esa sería la acción de Dios más profunda, ¿no? Ese es el don creador, el poder perdonar, poder construir, ¿no? Entonces el Espíritu pues nos da esa fuerza, ¿verdad? Ese impulso, esa inspiración. Es como que si nosotros, de alguna forma, ese Jesús que nos da el Espíritu, pues nos hace también más hermanos, nos da como cuando le ponen un aceitito, ¿verdad? Que está muy adolorido y le ponen su aceitito para que se sienta mejor. Pues ese es el Espíritu Santo, esa es la unción del Espíritu Santo, es ponerte aceitito para que tu cuerpo se fortalezca y para que tengas ánimo. Los corredores, ¿no? Se ponen su aceitito cuando alguien está muy cansado. La unción de los enfermos, pues es eso, al enfermo vamos dándole fuerza, se le da fuerza, esa fuerza de Dios, del Espíritu, para que pueda avanzar. Por eso es como desarrollar, ¿no? Es como potenciar la vida a su máxima capacidad, ¿no? La obligación en ese sentido, si habláramos eso, a partir del Espíritu, es cómo tener la mayor vida, cómo desarrollar la mejor vida y lo mejor de nuestra vida, ¿no? Es como crecer, ¿no? En ese sentido. Acuérdense que lo habíamos platicado cuando hablamos de espiritualidad, que lo contrario al espíritu no es lo material, lo contrario al espíritu es la muerte. Por lo tanto, este espíritu que nos santifica es darnos más vida para poder crecer, para poder desarrollarnos, para poder construir comunidad, para poder perdonarnos, para poder aceptarnos, para poder comprometernos, ¿no? En la construcción de un mundo más justo, para poder ser sensibles y al mismo tiempo comprometidos con la justicia, ¿no? Con
digamos, con la mirada, eso, la mirada del Espíritu, la mirada que nos da Dios, para decir qué cosas de este mundo que parece que están bien, pues realmente no lo están. Que la injusticia no es algo querido por Dios, que la gente que esté sufriendo y pobre, pues no es algo querido por Dios. O sea, no es como, ahí está tu cruz, pues no. O sea, hay cruces que no son la cruz de Jesús, claramente. Claro. Y el Espíritu nos ayuda a distinguir esas cosas, ¿verdad? Y entonces decimos, pues se aguanta tu, imagínate, ¿no? Usted, ahora ya somos más sensibles, pero decimos, aguanta tu marido que te pegue, pues no. O sea, eso ya no, ¿verdad? Y es una iluminación del Espíritu que nos demos cuenta de esas cosas. Aguanta la injusticia, la opresión, el maltrato, pues no. O sea, si lo que el Espíritu nos inspira es vida, pues entonces, ¿dónde va a haber la mejor vida? Yo que tengo la experiencia con las personas migrantes. Bueno, pues son personas que buscan la vida. O sea, dicho de otra manera, están inspirados por el Espíritu, ¿no? Porque están buscando la vida, construyendo mejor vida para ellos, para su familia, ¿no? Particularmente muchos de ellos son para sus hijos, ¿no? Para su esposa, o padres enfermos, ¿no? En muchos de los casos. Pues ese es como el impulso del Espíritu. Por eso es santificador. En la medida que buscamos nosotros construir la vida, nos santificamos. O sea, nos volvemos al mismo tiempo santos y capaces de construir y cuidar la vida de otros, ¿verdad? Digamos que esa sería como una primera entrada para decir cuál es esa tarea del Espíritu, qué hace en nosotros. Por eso esta expresión que se utiliza para hablar del Espíritu, pues son dos, ¿no? El neuma, que es como aire, pero que viene a su vez de la palabra ruaj, ¿no? Del hebreo, que no es solo aire en el sentido como de soplar, o sea, sí es un soplo, pero es más fundamentalmente como una atmósfera de vida, como el espacio vital, como el espacio de la vida de Dios en donde nos inspiramos, o sea, ahí respiramos, ¿verdad? Y entonces esa vida de Dios nos da respiración, que a veces incluso es la dificultad que tenemos, ni siquiera respiramos bien, ¿no? Estamos así como a medio gas, pues ahí lo interesante es jalar todo el aire, oxigenar muy bien, hasta físicamente, ¿verdad? Oxigenar muy bien el cerebro, de tal manera que entonces nosotros nos fortalecemos y ahí, desde el oxígeno que entra a nuestro cerebro, tenemos una mejor calidad de vida. Hasta Claro. en esto, ¿verdad? Fíjese cómo toda la espiritualidad pasa primerito, cuando tú vas a hacer alguna actividad espiritual es respira. Detente un momento, respira profundo. Y ya que respiras profundo, entonces ya puedes tener una disposición distinta, pues es eso. Ojalá cada vez que hagamos algo respiremos profundo, que es a jalar digamos, meternos en esa atmósfera de Dios y llenarnos de Él, ¿no? Es el Espíritu el que nos está ahí, digamos, inspirando, nos está alimentando, nos está oxigenando, pero es una figura. Finalmente es estar en la vida de Dios, ese es el Espíritu, ¿no? Es esa atmósfera vital que en la que estamos invitados, o sea, es lo de la mesa que decía con lo que iniciaba. No es que te tengan que invitar, ya estás invitado, el lugar ya está, nomás hay que ocuparlo. O sea, es dejar que te metan al baile, ¿no? Es lo que con eso decía. Entonces, no poner resistencia, eso es lo más difícil para el ser humano, ¿eh? No poner resistencia. Es más fácil poner resistencia, es más fácil poner, digamos, una serie de argumentos, pero aquí el asunto es por eso es dejarse guiar. Por eso esta gente que conocemos, a veces decimos los profetas, ¿no? Vamos a ver un poco en eso, pues es gente que se ha dejado guiar. Y esa que se deja guiar por el Espíritu, por eso es como, ahí sí es la figura del aire. ¿De dónde viene el aire y a dónde va? Pues viene de donde quiere y va donde quiere, ¿no? Según lo mueve el Espíritu. Entonces, por eso quien se compromete en ese sentido, por ejemplo, con la justicia, pues con causas como puede ser la ecología, las personas migrantes, los desaparecidos, ¿no? Pues llega a niveles muy, muy amplios, muy profundos de compromiso, de heroísmo, ¿no? Los primeros cristianos, acuérdense que en los primeros siglos el solo hecho de decir cristiano era ponerse en peligro. Y por eso existía lo que llamaban la parresía, ¿eh? Es esa valentía extrema de no ocultar lo que yo soy. Pues es eso, expresar mi vida, ¿no? Como yo soy.
Todo eso es lo que Sí. nos va como ayudando a entender esta función del espíritu. Claro. Fíjate que conforme has ido hablando, Heriberto, a esta servidora le ha, se puede decir, llegado un poco de información, comentarios y preguntas que quiero compartirte también a ti y a nuestros amigos para abundar más sobre el tema y hacerlo todavía más entendible y asequible para todos. No sin antes, si me permites, recordar el WhatsApp de Guanatos FM, 3317-280113, 3317-280113, para que nuestros amigos se contacten, quienes nos escuchan a través de guanatosfm.net y también a quienes nos ven a través de la fanpage de Viviendo lo Divino, pues a través de este medio se pueden poner en contacto, y también de YouTube de guanatosfm.net. Así que ahí están todos esos canales de comunicación para que ustedes se pongan en contacto con nosotros y podamos interactuar. Sabemos que este tema, bueno, es muy especializado, muy teológico, pero pues es con el fin de poder compartir a todos en el sentido de lo que es pues es el Espíritu Santo, se puede decir, esta tercera persona de la Santísima Trinidad, y conocerla mejor y vivirla mejor. Conforme a lo que hemos estado platicando, Heriberto, bueno, vienen a mi mente algunas ideas que comparto. La primera, que hay un movimiento dentro de la Iglesia Católica que se llama el de Renovación Carismática, que quizás muchos conocerán o han estado en él. Y precisamente como este movimiento se basa mucho en la inspiración, por decirlo así, del Espíritu Santo, ellos dicen que precisamente pues es la iglesia en movimiento lo que provoca el Espíritu Santo en ellos. Entonces resulta muy interesante porque pues ahí está precisamente lo que explicas de inhalar, exhalar, el hecho de que pues es vida, es movimiento. Ahí está precisamente otra alegoría que es digna de tomar en cuenta. Y de igual forma, pues lo que provoca el Espíritu Santo bíblicamente, me imagino que lo tienes contemplado, Heriberto, el hecho de estos dones que da el Espíritu Santo, bíblicamente cuando se manifiesta el día de Pentecostés, y pues no sé si quieres ahorita abundar un poquito al respecto, ya nomás déjate terminar de comentar lo que íbamos a aportar. Y por otro lado, el hecho de que se represente con una paloma, entender por qué se le representa de esta forma, porque bueno, el Padre, pues ya sabemos, ese hombre que se ve sabio, de barba blanca abundante, sentado en su trono entre nubes. El Hijo, que pues bueno, ya sabemos, es Jesús, que está sentado a su derecha. Pero el Espíritu Santo, ¿por qué se representa de esa forma? Bueno, espero no haberte bombardeado con estas cuestiones, pero no sé si pudiésemos ir ahorita al primer punto que te comentaba, lo que son pues los dones y este efecto que provoca la presencia del Espíritu Santo en las personas. Y me faltaba un punto muy importante, el hecho que también en la religión católica, cuando un adolescente, porque antes quienes son ya adultos de más de 40 para arriba, recordarán que se confirmaban de niños o nos confirmábamos de niños. Y ahora no, precisamente se espera a la adolescencia para que reciban la confirmación, o más bien confirmen su fe, precisamente para que tengan como más uso de razón. Entonces también pues abundar en ese sentido pues litúrgico. Entonces ahora sí te cedo el uso de la voz, te digo, con la intención de no haberte bombardeado con varios puntos, Heriberto. Muy bien. Bueno, tengamos en cuenta que cuando hablamos en este asunto de recuperar toda esta tradición judeocristiana, estamos hablando de más o menos pues, algunos miles de años atrás, ¿no? Para acá. Y particularmente en el periodo de escritura del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, estamos hablando de sociedades que eran más bien de tipo rural, campesino. Entonces las figuras que utilizaban para explicar las cosas pues eran las de ese contexto.
A lo mejor nosotros explicaríamos ahora, no sé, desde el internet o desde las cuestiones neuronales, en fin, ¿no? Pero bueno, en aquel momento era un mundo campesino, un mundo ligado a esos animales incluso domésticos, de tal manera que cuando dice el bautismo de Jesús, dice que el Espíritu descendió como una paloma. No que descendió una paloma, sino como una paloma. Sí, sí, es una figura, ¿verdad? Sí, sí. Igual la otra figura es figurativo, igual como cuando se da el diluvio. ¿Te acuerdan que viene el diluvio y entonces Noé deja salir primero a un cuervo y se va, ¿no? Y luego deja salir a una paloma. ¿Y la paloma qué hace? La paloma va y recoge una hojita, una ramita de olivo y la regresa. Y regresa. O sea, la paloma es el ave que regresa al nido, que regresa al lugar. O sea, va y regresa. De tal manera que el Espíritu Santo en ese sentido tiene esta función, digamos, de suavidad, pero también es el que nos regresa al nido. Por eso esta inspiración es inspiración, sí es soplo, pero es soplo en el sentido de espacio vital de Dios. Es el espacio vital de Dios. ¿A dónde nos lleva el Espíritu? Pues al espacio vital de Dios. Es ese nido, ¿no? Al que regresa. No nos lleva a otro lugar, nos lleva a Dios, o sea, y a Dios mirando el mundo, contemplando el mundo, comprometido con el mundo, ¿no? Una figura que utiliza un teólogo, José Luis Carabias, dice, es una figura un poco ya más moderna, pero dice, sería como si fuera un equipo de fútbol, ¿no? El padre, pues es como el dueño del equipo. Jesús es el entrenador, ¿no? Y el Espíritu Santo, ¿quién es? Pues el capitán del equipo, ¿no? Entonces, el capitán del equipo, pues es el que está ahí en la cancha, ¿no? El que se quedó ya en la cancha. El entrenador está afuera, ya los entrenó, pero los deja jugar. Y el capitán está jugando y al mismo tiempo está animando al equipo y les dice, a ver, suban, vagan, en ese momento resuelven las cosas. Y de alguna manera, claro, el capitán, ¿qué hace? Pues es un poco, lleva las ideas del entrenador, pero al nivel de la cancha y al nivel de cuando están jugando, no cuando están entrenando. ¿Sí me va a entender? Esa es la figura del Espíritu Santo. Esa palomita que entonces remite al lugar, al nido. Por eso es que Noé la deja salir y regresa. El Espíritu Santo desciende, ¿no? Sobre Jesús, pues regresa al nido, a Dios, ¿no? O sea, viene, digamos, del Padre y llega al Hijo, pues ahí está la conexión Padre, Hijo y Espíritu Santo. Desciende como paloma, quiere decir, pues que no llega de golpe y porrazo, digamos, en términos muy coloquiales, ¿verdad? Sino que llega suavemente se posa, ¿no? Eso podríamos, por eso es esta figura, ¿verdad? La figura del Espíritu Santo como una paloma, no que sea una paloma, ¿verdad? Igual cuando habla de la Virgen María, que será obra del Espíritu Santo, pues es esta figura, desciende sobre la Virgen María, ¿verdad? No la aplasta, ¿verdad? No, desciende suavemente, en ese sentido. Es una figura sensible, sutil, ¿no? Pero que al mismo tiempo la detectas, o sea, si lo ves, ¿verdad? No tiene pierde. A ver, permíteme un momentito nomás, que aquí estoy escuchando algo de ruido. Claro. Sí, claro que sí, Heriberto, amigos. Pues como ya están escuchando, muy interesante este tema del Espíritu Santo, que a la vez que es teológico, pero nos hace entender muchísimas cosas dentro de lo que es la fe católica y también pues ese dinamismo que debe guardar en este caso la religión católica, no ser una fe calmada, sino en movimiento o en acción, y precisamente la presencia del Espíritu Santo es la que nos lo está demostrando. Claro. Entonces, ahí es para que lo tomemos en cuenta, y pues es parte precisamente de este aprendizaje que estamos haciendo. No sé si vas a continuar diciendo algo más, porque a lo mejor te quedó pendiente algo, ¿sí, verdad? Adelante. Sí, ahora la renovación carismática, lo que hablamos del movimiento de renovación carismática, tiene que ver con,
Pues con alguna experiencia que ya se daba en las primeras comunidades, ¿no? Como decías tú, Pentecostés, que además Pentecostés es una experiencia muy interesante porque hace referencia a la Torre de Babel. En la Torre de Babel, si recordamos, fue como el planteamiento de los seres humanos de hacer una torre para llegar hasta encontrarse con Dios. O sea, casi igualarse con Dios por los propios esfuerzos. ¿Y qué pasó en Babel? Pues que estaban todos muy de acuerdo, empiezan a construir y llega un momento en que se confunden las lenguas, ya no se pueden poner de acuerdo, o sea, en esta idea de querer hacerse como dioses, como Dios, se confunden, ¿verdad? Ya no se ponen de acuerdo, no se entienden, no se pueden comunicar y aquello queda frustrado. Pentecostés es lo contrario de Babel. En Pentecostés dice el relato que había gente de todos los rincones, ¿no? Que podía haber del mundo en ese momento, de ese mundo conocido, y que cuando reciben el Espíritu Santo, fíjate que también la otra figura es el fuego. Claro, es una lengua de fuego, no es un fuego abrasador, es una lengua de fuego, sí. ¿Verdad? Es como el calorcito, tampoco pues, no es un fuego abrasador, es calorcito. Como una iluminación, ¿no? Iluminación, claro, recordemos que en aquel tiempo no había luz. Entonces la luz pues viene de la velita, por eso no es una lengüita de fuego, pues no es un quemón ahí tremendo, no es eso. Entonces en Pentecostés, estos apóstoles que estaban ahí, que estaban reunidos, los discípulos, reciben el Espíritu Santo y empiezan a hablar en lenguas, pero aquí es un asunto, no es que sean lenguas desconocidas, ni que sean lenguas que nadie entiende, sino que justo empiezan a hablar en lenguas que los que estaban ahí, que aunque eran de distintos lugares, sí entienden. Eso es lo más interesante. Lo entienden tan perfectamente que están sorprendidos. Y entonces dicen, a ver, pues si habemos de tantos lugares y de tantas lenguas y los estamos entendiendo, pues es lo contrario de Babel. Entonces, ¿qué quiere decir? Fíjense, Babel era querer subir, ¿no? Por el esfuerzo humano para encontrarse con Dios. Pentecostés es al revés, es el espíritu que baja. Para encontrarse con Dios no hay que subir, sino hay que encontrarse aquí, ¿no? Con los demás. En sus lenguas. Fíjense, casi fue como una anticipación del Vaticano II, ¿verdad? Que decía que hay que hablarle a la gente en su lengua. Bueno, pues ya Pentecostés lo había dicho, hablarle a la gente en su lengua, de tal manera que te pueda entender. Esa es la función del Espíritu, porque incluso en el credo, ¿no? En el credo decimos, creo en Dios Padre Todopoderoso, ¿no? Lo creo en Jesucristo, su único Hijo, etcétera, etcétera. Y luego decimos, creo en el Espíritu Santo. Y ahí están las características que le damos, es otra manera de entender la acción del Espíritu. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, creador del cielo, en fin, ¿no? Y entonces, entre otras cosas que dice el Espíritu Santo, dice, creo en la iglesia. Y a veces parece que es otra cosa, pero ese creo en la iglesia va dentro del Espíritu Santo, ¿eh? El tiempo de la iglesia es el tiempo del Espíritu Santo, por eso es el capitán, en la metáfora que decíamos. ¿Quién es que inspira a la iglesia? ¿Quién acompaña a la iglesia? Pues Jesús ya no está, el Padre no está. Digamos, no está en el sentido, si quieres, en esta figura, pues sí están. Pero ¿quién es la presencia más viva que dejaron? Que el mismo Jesús dice, les dejaré mi espíritu, ¿no? Pues es el Espíritu Santo. Nosotros estamos en el tiempo del Espíritu Santo. Por eso nuestra gran tarea es ese espacio vital, es podernos dar a entender a todos en todas las lenguas, en todas las culturas, llevando el mensaje de Jesús, digamos, de este compromiso por el pobre, por la justicia. O sea, el ser hermanos todos significa que no haya desigualdades, significa que nadie tenga algo por encima de los demás, de tal forma que, en términos muy prácticos, digamos, es que todos comamos, que todos tengamos techo, que todos tengamos educación, que todos tengamos acceso a la salud, ¿no? A la justicia. Pues esa es la gran tarea de la iglesia, y la iglesia inspirada por el Espíritu Santo. Cuando se pierde porque eso es la creación, ¿no? La creación de Dios, que Dios dice que la vio y que estaba muy contento, pues es una armonía donde todos están
conviviendo, ¿no? Animales, plantas, el planeta, los seres humanos, conviviendo de manera armónica, de tal forma como lo tradujeron luego los primeros cristianos, que no le falta nada a nadie, que nadie pasa necesidad, ¿no? Esa fue una traducción muy interesante que hicieron nuestros primeros cristianos, ¿no? Los que iniciaron. Nadie pasa necesidad aquí. No hay pobres entre nosotros. ¿Por qué? Porque comparten lo que hay. Pues ese es el fruto, un fruto del Espíritu Santo. Por eso cuando dice, lo retoman del Antiguo Testamento, los dones del Espíritu Santo, pues particularmente toman el texto de Isaías 11, 1 al 5, cuando dice, de Jesé saldrá un renuevo, un vástago brotará de sus raíces, y sobre él, o sea, sobre ese vástago, descansará el Espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, de consejo y de fuerza, de conocimiento y de temor del Señor. Su inspiración está en el temor del Señor, juzgará, esa es la justicia, ¿no? Pero no por las apariencias. Se pronunciará, pero no de oídas. Juzgará a los débiles con justicia. Dará una sentencia justa para los humildes del país. Golpeará al país con la vara de su boca y con el aliento de sus labios hará morir al malvado. La justicia será el cinturón de sus lomos y la fidelidad el cinturón de sus caderas. O sea, justicia y fidelidad. Pues eso, fidelidad es esa, es fiel. No se va a ir, no se va a buscar otra, ahí va a estar. Otro, ¿no? Ahí va a estar, ¿no? Comprometido. Por eso la mesa está servida. El lugar está puesto. Claro. Ese es el amor fiel, la justicia fiel, ¿no? De Dios en ese sentido. Ahí va. Ahora, la renovación carismática, pues va a exaltar particularmente, ¿no? Esa dimensión más, diríamos, festiva. Pues sí es festiva, ¿no? O sea, meterse al baile con Dios es festivo, sin duda. Esta parte festiva, si quieres, esta parte de pues a veces de hablar en lenguas, ¿no? Como tratar de interpretar qué es lo que Dios quiere, lo resalta y obviamente esa experiencia, cuando uno tiene la experiencia de Dios, pues necesariamente lo tendría y lo tiene que impulsar, te impulsa al compromiso, ¿no? Al compromiso por un mundo más humano, por un mundo a la manera como Dios lo quiere. O sea, en la medida que eso lo tengo así. Quizá esa es la única parte que a veces habría que completar. O sea, los primeros cristianos tuvieron esas experiencias festivas, gozosas, ¿no? De sentirse realmente animados, ¿no? Y bailando a la fuerza del Espíritu, y al mismo tiempo se comprometían, ¿no? En compartir los bienes, en mirar por la justicia, en apoyarse unos a otros, en hacer comunidad, lo que decíamos al inicio. Este Dios Trinidad, pues, que acepta la diferencia, porque el Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo no es el Hijo, ni es el Padre, pues acepta las diferencias, acepta esta pluralidad, y sigue siendo comunidad, ¿no? Son esas como los efectos, ¿no? Por eso esta sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, justicia, ¿no? Conocimiento del Señor, temor del Señor, en el sentido de respeto, ¿no? No de tener miedo como hacerte a un lado, sino de reconocimiento, ¿no? De la presencia de Dios en el sentido de aceptación y de decir también, pues yo soy en ese sentido, criatura, ¿no? Muy querida, muy querido, muy querida por Dios, sin duda, pero criatura, o sea, de tal manera que siempre puedo estar creciendo, siempre puedo estar aprendiendo. Y los seres humanos, pues a lo largo de nuestra vida nos damos cuenta que hay muchas cosas en las que metemos la pata y que requerimos una cierta humildad, un cierto, digamos, temor, ¿no? Del Señor para decir, pues no tenemos todas las respuestas, ¿no? Incluso para aceptar los misterios, para aceptar las cosas en las que tendremos que buenamente trabajar y decir, ahora sí ya metí la pata, pero la puedo sacar con elegancia, ¿no? Por decirlo de una manera. Así es. Sí, y Heriberto, de esta manera, podríamos hablar que la presencia del Espíritu Santo pudiera manifestar o representar de que quien lo manifiesta o quien lo vive ya ha llegado a una cierta madurez en su fe. Bueno,
Sí podría ser, aunque decimos que el espíritu se mueve donde quiere y como quiere. De tal forma que puede ser, sí, una cierta, pero también puede Exacto. ser, pero también es un regalo. O sea, el Espíritu Santo se puede dar también al adolescente, ¿no? Que está confirmando su fe, o en el niño que hace su primera comunión y se deja moldear por el Espíritu, pues también. Obviamente los años te dan más Ujú, experiencia, te dan más profundidad si quieres, te dan como la posibilidad de dar más cosas, pero no significa que solamente ujú. eso sea así. Puedes ser muy viejo y ser como muy infantil, ¿no? También en términos de tu fe. Digo, lamentablemente puede ser así, o en términos psicológicos también puedes estar Sí, muy sí, sí. infantil. Y puede haber gente muy joven que ha Ujú. madurado, que se ha dejado también madurar, que se ha dejado moldear, que se ha trabajado, y entonces en ese sentido pues empatan, ¿no? Obviamente este proceso de autoconocimiento, de atención, digamos, de trabajo psicológico en la psique, junto con la fuerza del espíritu, sin duda. O sea, ahí empatan los dos. Ahora todo el trabajo de la Ujú. espiritualidad, por ejemplo, en los tiempos actuales siempre va muy acompañado de procesos psicológicos. Creo que hemos aprendido eso cada vez más y eso me parece que está muy bien. Y ahí es donde diríamos, Claro, pues está obviamente la presencia del espíritu y la participación humana. Los dos van de la mano. sí, sí, así es. Y, pues sí, sí, es cierto, es digno de pensarlos, de verlo, pero bueno, dentro de la religiosidad popular o la liturgia, se puede decir que se habla de una madurez en la fe cuando recibes actualmente el sacramento de la confirmación, ¿no? Por eso mi pregunta. Claro, el, la fuerza del espíritu, pues es eso que te confirma. En el fondo está como muy empatado, aunque originalmente sabemos que el asunto de la confirmación, o sea, el sacramento de la confirmación, surge de que había el bautismo y que a veces los obispos pues, eran pocos y las comunidades empezaban a crecer. Por eso decían aquella expresión de cada venida de obispo. ¿Eh? Entonces, sí, bueno, quizá tu Sí, abuela o nuestros abuelos la usaban, ¿no? Cada venida de obispo pues, no podía venir. El obispo normalmente era quien bautizaba en los orígenes, pero cuando crecen las comunidades, pues el obispo ya no puede ir a todos los lugares. Y entonces se encarga a lo que llamaban los presbíteros, un poco ese anciano, de ahí viene presbítero, ancianos, los encargados de la comunidad para que bautizaran. Y entonces lo que hacía era que cuando llegaba el obispo, confirmaba que sí había sido bautizado, ¿no? Ese era un poco el origen de esta construcción del sacramento. ah, Y ya, ya después se distinguió, o sea, se separó sí, bautismo de la confirmación, pero pues, por eso el nombre confirma, pues es que el obispo confirmaba que sí estaba bautizado, pero ahora lo separamos, le dimos un sentido un poco distinto y ya. además con una fuerza distinta que es, pues que alguien asuma que su fe en la que fue bautizado por sus papás, a lo mejor sin que lo haya decidido, pues ahora lo decide, ahora lo asume, ¿verdad? Como una decisión adulta, si quieres, o de convicción, ¿no? Fuerte. Entonces, Sí, y en esa confirmación, pues claro, cada vez que confirmas que quieres ser cristiano y vivir como cristiano, pues obviamente está la presencia del Espíritu, ¿no? También está en el bautismo, también está en la confirmación, también está en la penitencia, cuando decides, cuando tomas sí, conciencia de que hay que cambiar de vida y en los demás, ¿no? Pero en la confirmación particularmente le hemos dado esa fuerza en el sentido de que te comprometes de manera adulta, madura, al menos con una convicción mayor que cuando eras un bebé, a vivir tu vida cristiana, a ya no depender de lo que otros te digan, sino de lo que tú quieres. Y en esa decisión obviamente está la fuerza del Espíritu Santo. ¿No? Y bueno, pues por eso esta representación también así nuevamente es. del fuego, del color blanco, ¿no? En esta figura de la, pues como decíamos, como una paloma, en el sentido de que se posa el Espíritu Santo en esa convicción, en esa decisión de vivir como cristiano, de comprometerse con la vida cristiana, y yo lo que he dicho ahora, de ser jalado al baile, ¿no? De Dios, en el compromiso por construir un mundo de hermanos, ¿verdad? Sí, un mundo mejor.
Eso, bueno, a veces siendo sinceros y qué pena, Heriberto, pero suena un poco utópico en la realidad actual, ¿no? Lamentablemente. O sea, ¿Cómo ves? lamentablemente tendríamos que, por eso digo, pues comprometernos con alguna causa. A lo mejor no podemos comprometernos con todas las causas, pero con alguna. ¿Con cuál tienes más sensibilidad? Yo tengo más sensibilidad con los animales, pues por ahí. Tienes más sensibilidad con las plantas, pues con las plantas o la ecología, ¿no? Tengo más sensibilidad hacia los pueblos originarios. Tengo más sensibilidad hacia los migrantes, ¿no? El caso que soy yo, o hacia la causa de las mujeres, o hacia la causa de, no sé, de la discriminación, en fin, ¿no? Esa sería como la tarea. ¿Cómo poder comprometerse al menos con una causa y desde ahí hacer equipo con otros para poder superar lo que sería la utopía, ¿no? Es como no llegar a ningún lugar, no. Pues empezamos con algo. Es como decía un maestro mío, pues empiece con su metro cuadrado. ¿Qué puede hacer desde su metro cuadrado? ¿No? Damos un paso y luego damos otro paso. ¿Cómo le hacemos para ser más justos? ¿Cómo le hacemos para ser más solidarios, para ser más empáticos? Para, por ejemplo, con las personas, ahora que tenemos este grave, pues esta llaga, ¿no? De los más de 100,000 desaparecidos, que no es de ahora, tenemos ya varias décadas, ¿no? De este proceso de descomposición social y que como tiene tantas décadas, pues claro que detenerlo no va a ser fácil, es como bolita de nieve. La bolita de nieve cuando la detienes, cuando empieza a circular, pues la detienes muy fácil, pero si la bolita de nieve ya te creció y ya avanzó 100 veces o 1000 veces de su tamaño inicial, pues deténla, no está tan fácil. Y cualquier movimiento que haga la bolota de nieve, pues ya ese movimiento, aunque sea poco, ya es mucho con respecto a lo que era la bolita. ¿Se va a entender? Y ahí yo digo que ese es parte del compromiso nuestro, como decimos en términos, por ejemplo, de toda la reflexión acerca del mal. Es decir, el mal que nosotros hacemos, se lo vamos a heredar a la siguiente generación, así como el bien, ¿no? Y ese mal que nosotros ahora encontramos en este mundo, nos lo heredó la generación anterior. Entonces tendríamos que tomar conciencia. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a seguir transmitiéndoles a los demás todo este lastre de crimen organizado, de impunidad, de corrupción, porque ahí de alguna manera luego nos vemos involucrados. Claro, no digo que todos tengan que ser héroes, pero en las cosas cotidianas, ¿qué podemos hacer para evitar la corrupción? ¿Qué podemos hacer? Pues yo estoy en clases, ¿no? Yo soy profesor. Pues ¿cómo se hace? Bueno, pues no poner calificaciones falsas, no copiar, ¿verdad? Los que sean estudiantes, pues no copiar, ¿no? No hacer plagios. ¿Qué más? Pues decir la verdad, ¿no? O sea, es de a poquito. Acuérdense, como dice el mismo evangelio, ¿no? El que es fiel en lo poco, Claro. es fiel en lo mucho. Pero el que es infiel en lo poco, también es infiel en lo poco. Entonces, ¿cómo puedo, aquí como hablaba hace rato de estos dones, son dones del Espíritu Santo, lo regala? Pero la sabiduría pues se va adquiriendo poco a poco, la inteligencia ya la tenemos, pero ¿qué hacemos con ella? El consejo, escuchar, el poder dar consejos, pues es un poco, como decías tú, madurar, va uno madurando y puede tener como cierta experiencia en la vida y puede compartir su experiencia con otros. ¿No? La fortaleza, pues ¿cómo adquieres la fortaleza si nunca has tenido dificultades? Claro. Que a veces es un poco lo que pretendemos los papás, que no pase por ninguna dificultad. ¿Y cómo se va a fortalecer? ¿Cómo va a adquirir eso, no? No quiere decir que le hagas la vida difícil, pero tampoco lo puedes proteger de todo, ¿no? Del conocimiento, pues estudiar, del temor del Señor, de la justicia, pues es practicándola poco a poquito en los espacios más cotidianos y de ahí avanzar hacia el compromiso mayor. O sea, yo creo que esa es la manera de que eso no se nos quede como una utopía y que digamos, pues entonces no hago nada. Así es. Sí, sería, perdón. Pues sí, definitivamente, Heriberto, sería pues el hecho de generar esta conciencia, pues sí, hacernos responsables de nosotros mismos, de nuestra fe,
de lo que creemos, de dejarnos llevar por el espíritu, porque a veces pareciera, pues es todo un tema, nos quedamos inmaduros, nos quedamos en una fe infantil y eso es lo que no nos permite comprometernos y pues seguir nuestras convicciones porque estamos atenidos a que nos digan qué hacer y cómo hacerlo, ¿no? Claro. Entonces ese es el detalle. Pero pues pidamos para que nos guíe a esa madurez en la fe, a hacer esa iglesia en movimiento de la que tanto se habla y para que ya no sea una utopía, sino que sea una realidad y sí se puede. Ahora sí que la iglesia primitiva o los primeros cristianos lo vivieron en su plenitud porque dejaron actuar al espíritu en ellos. Entonces es posible, el ejemplo ahí está, pero solo es cuestión de estar en comunidad, de estarse encontrando con Dios, estar, pues ahora sí, viviendo activamente esa fe, esa religiosidad que se tiene y me atrevería a pensar también esa espiritualidad. Tú ya recientemente, creo que no sé si el año pasado, a principios ya me perdí, nos hablabas precisamente del tema de la espiritualidad dentro de la fe. Es posible estar en eso, no más es cuestión de comprometernos, de hacernos responsables. Pues sí, digamos que aquí este compromiso viene también cuando consideramos que efectivamente el Espíritu Santo está de nuestro lado, ¿no? Es la expresión que habla de Paráclito. Cuando dice Paráclito, entonces se refiere, digamos, en términos literales, era el abogado. Pero el abogado aquí quiere decir al que está a favor de alguien, el que intercede a favor de alguien, el que sirve, digamos, de intermediario. Y en ese sentido, el Espíritu, como los antiguos cristianos, primeros cristianos, es el Paráclito. Es aquel que está a favor de nosotros. A veces se dice consolador, pero no da exactamente la expresión. Es más bien el que está a favor nuestro, el que intercede, el que nos está de alguna manera como inspirando y también dando como la verdad, ¿no? Es el que está de alguna manera comprometido con la obra de Jesús, de transformar el mundo en un mundo de humanos, de hermanos, de justicia. Pues esa es la gran tarea precisamente del Espíritu como Paráclito. Ese sentido de Jesús que dice, de alguna manera, este papel de dar vida dentro de la iglesia, de favorecer el compromiso de la iglesia a favor de los más pobres, de los más necesitados, del que está en situación de injusticia y también de cuestionar al que genera injusticia, al que genera violencia, al que hace el mal. El Espíritu en ese sentido es claro, es directo, por eso es claridad, es precisión, es verdad. Esa verdad que es una verdad que penetra de tal manera que para poder vivir esa verdad, dice de alguna manera, dice que el Paráclito, el Espíritu Santo, nos va a hacer recordar las cosas. ¿Qué nos va a recordar? Pues nos va a recordar el compromiso, ¿no?, de Jesús en favor de estos más necesitados, de estos que estaban excluidos. También es el que nos va a llevar a poder dar testimonio. O sea, el Espíritu, por eso ese espacio vital, esa fuerza vital nos lleva a poder dar testimonio y también nos lleva en gran medida a este compromiso de vida, pues sobre todo donde la vida está más comprometida, ¿no? Ese sería lo que llamaríamos la tarea, la inspiración, y aparte es el compromiso del Espíritu Santo con nosotros los seres humanos, ¿no? Y particularmente, como decíamos, en este que es el tiempo de la iglesia. El tiempo de la iglesia que tiene la función particularmente de hacer puentes, ¿no?, de animar, de reconciliar,
de perdonar, de construir comunidad. Y comunidad en donde el más pobre, donde el más desfavorecido tenga un lugar. O sea, es el construir el lugar, la casa donde todos quepan, ¿no? Por eso es tan importante esta función del espíritu. Y bueno, creo que con eso podemos ir de alguna manera cerrando, ¿verdad? Y bueno, considerar que el espíritu, un poco como lo que tú planteabas, Karina, pues se manifiesta donde quiere y como quiere. O sea, el Espíritu Santo ha sido pues dado, pues un poco los primeros cristianos tuvieron esa gran novedad. El Espíritu Santo se dio a los paganos. O sea, no solo fue a los cristianos, ni solo a los que se habían, digamos, circuncidado, o sea, que eran judíos, sino que el Espíritu Santo, que es un poco lo que le sorprende a Pedro primero y luego Pablo lo asume claramente, que el Espíritu Santo se manifiesta aún en aquellos que no han sido todavía, digamos, bautizados, aún en aquellos que no pasaron por el proceso de ser judíos. De tal manera que el Espíritu Santo es abierto, es universal en ese sentido. Y esa sería otra de las enseñanzas, cómo acoger a todos, cómo aceptar a todos en sus diferencias, en la pluralidad. Y de ahí también la aceptación de la diversidad de carismas. O sea, el Espíritu Santo nos da esta diversidad de carismas, que es la traducción, digamos, en el Nuevo Testamento, cuando dice Pablo que hay muchos carismas, pero un solo Espíritu. Entonces, los dones que cada uno de nosotros tenemos, diríamos, en ese sentido, son dones del Espíritu Santo. O sea, algunos de nosotros son más como, digamos, organizadores. Otros son más festivos, otros son más como ordenados, ¿verdad? Otros son muy disciplinados, otros son muy agudos, otros son muy chistoretes, si quieres, ¿verdad? Pues todos esos carismas son para la construcción de la comunidad. Y no quiere decir que el chistorete es mejor que el que es más ordenado, que el disciplinado. No, todos sirven. Si son dones, pues son para compartirse. Y esos dones que se comparten son para fortalecimiento de la comunidad. Por eso es ese espacio vital. Ahí regresamos otra vez. El espacio vital donde todos caben con sus cualidades, con sus carismas, con sus dones para construcción de la comunidad. Y yo creo que pues ahí es donde vemos una iglesia del Espíritu Santo, donde todos tienen una participación, ¿no?, en esta lógica comunitaria y donde sus dones se comparten para el bien de todos, como dije, con el compromiso particular, que eso es muy fuerte en el Nuevo Testamento y también en el Antiguo, con el compromiso particular de que los más pobres, los excluidos, tengan un lugar y sean reconocidos, ¿verdad? Pues el compromiso por la justicia, como dirían los jesuitas, ¿no? Servicio de la fe y compromiso con la justicia, ¿no?, dicho de alguna forma. Así es, pues un gran compromiso. Hay una disculpa porque el internet aquí nos sacó unos instantes del aire, pero Heriberto supo llevar magníficamente el hilo de la conversación, que no se perdiera, gracias. Y sí, pues ahí está precisamente, como podemos ver, el Espíritu Santo es movimiento, es dinamismo, es confirmación de lo que creemos, de lo que pensamos. Entonces, pues no es cualquier cosa. El hecho de estar confirmado, de eso nos habla, y de tomar decisiones maduras con nuestra fe. Entonces, pues esperamos que este tema que Heriberto Vegas tuvo a bien de compartir con nosotros, pues nos deje esa reflexión, ese sabor de boca, donde nos demos cuenta que es necesario poner acción y ser más maduros en nuestras creencias y en lo que percibimos de la religión y de nuestro actuar y nuestro ser y quehacer en la vida, pues no solamente existir, válgame la expresión. Entonces, pues ahí está la invitación, amigos. Heriberto, muchas gracias. Quiero agradecer a Cristina Sánchez, que nos manda saludos desde Zapopan, para ti, Heriberto, y para esta servidora. De igual manera, Miguel Ángel Hernández, saludos al programa, muchos saludos, y pues gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros aquí en la emisión más de Viviendo lo Divino. Pues una conclusión del tema, o ya con lo que dijiste, ¿crees que es más que conclusión, Heriberto?
Pues yo creo que la conclusión es, digámosle así al espíritu. Dejemos que nos inspire y que nos lleve, ¿no? A donde Él quiere y que va a ser para bien, ¿no? Ese espacio de vida para nosotros y para todos los demás. Bueno, sí, dejarnos guiar, gracias Heriberto, por el espíritu. Entonces concluimos de esta manera con la Santísima Trinidad, ¿verdad? Así es. Así es, por ahí viene un tema de teología ecologista que va a estar interesante para que no se lo vayan a perder próximamente con Heriberto. Y pues no me resta reiterarte el agradecimiento, Heriberto Vega, a ti como catedrático de la Universidad de Guadalajara y de la Universidad Jesuita ITESO. Muchísimas gracias, que tengas una excelente noche. Gracias, igualmente, buenas noches, saludos al auditorio. Sí, y gracias porque a ustedes que pudimos transmitir ahora a distancia a pesar de la lluvia. Y pues gracias a Israel Trejo que estuvo en los controles comandando esta transmisión. Que tengan una excelente noche, amigos. Gracias a todos aquellos que nos ven de manera diferida desde sus celulares, tabletas, laptops y cualquier otro dispositivo. Muchísimas gracias. Que tengan un excelente día, tarde, noche. Se despide su amiga y servidora Karina Rivera. Hasta otra emisión más de su programa Viviendo lo Divino. Hasta la próxima. Nos vemos y escuchamos en otra emisión del programa Viviendo lo Divino, diálogos para el desarrollo personal y espiritual.